Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Los días martes y jueves. Nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando a través de nuestras redes sociales, Spotify, Facebook y YouTube. Así que no dejen de presentar sus dudas, comentarios, preguntas y todo lo que pueda enriquecer a este programa. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que ya hemos venido pinceleando de alguna manera, que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y quién mejor que el mejor? Él es el maestro Ponce Barba, Javier Ponce Barba. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Doctor, por estar aquí y bueno, pues por ilustrarnos de la manera que usted sabe hacerlo. Muchísimas Además, gracias. Sabemos que recientemente publicaron, creo que de la Universidad Panamericana. No, de la Autónoma. De la Autónoma de Guadalajara, un código de procedimientos comentado por usted. Así que queremos saber desde cómo inicia el antecedente, ahora sí que nos ilustren de todo lo que viene, porque creo que vienen cambios y muy fuertes. Exactamente. A ver, pues. Bueno, pues muchísimas gracias, Janet. Gracias al Supremo Tribunal por la invitación. Bueno, realmente es un prontuario lo que hicimos, pero no lo hizo solo su servidor, lo hicimos todo. Su servidor estoy adscrito al Juzgado Quinto en materia familiar. Entonces, trabajando en equipo, nos pusimos a hacer un prontuario, que es un código correlacionado. Es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares correlacionado con Jalisco. Qué bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es no comparar. Ese es uno de los problemas que tenemos siempre, porque comparamos, o sea, cómo era en el sistema tradicional y cómo va a ser en el nuevo sistema. Si nosotros comparamos, vamos a chocar. Claro. Entonces, no, es romper paradigmas. Nosotros tenemos que aprender que hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto derivó de una reforma constitucional de septiembre de 2017, en el cual se establecía que el único facultado para legislar en materia civil y familiar era la Federación. Derivado de eso, bueno, transcurrieron N situaciones, desde amparos, acciones, omisiones, acciones de inconstitucionalidad. Pero por fin, después de todo, el 7 de junio del 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y eso nos trae, bueno, ahora tener que aprender a aplicar este código. Claro. Lo que nosotros pretendimos hacer con el prontuario, parece que vengo a hacer publicidad al código, pero bueno, no es tanto eso, es explicarlo como tal. Es una correlación, porque los que somos, ahora sí, del sistema tradicional, pues estamos tan acostumbrados a nuestro código. Al código, que claro. Entrar a un nuevo código con una nueva normativa, con una nueva legislación, con una nueva articulado, pues obviamente nos va a cambiar. Pero tenemos que romper paradigmas, es romper el paradigma al que estábamos acostumbrados y entrar a ese paradigma. ¿Cuál es el gran paradigma? La oralidad. Eso es parte de este código. Este código 100% es oral. El sí sigue siendo híbrido, la demanda sigue siendo por escrito, contestación por escrito, recomendación por escrito, pruebas por escrito, pero ya el desahogo como tal ya requiere obviamente oralidad. Cambió paradigmáticamente, bueno, este código específicamente, para entrando en materia, me interrumpe cuando usted quiera, sea necesario. Son 10 libros. Estos 10 libros nos vienen a señalar cómo va a funcionar. Libro número 1, que son generalidades, todo lo que tenga que ver con la aplicación de este código. El libro 2 nos habla de competencia objetiva y subjetiva, de cómo somos competentes o no para llegar a este punto. Ahorita me regreso y me trato de explicar cada uno de ellos. El libro 3 es derecho civil. 100% derecho civil, el catálogo de acciones civiles en el libro número 3, el libro número 4 son acciones 100% familiares. Ahora sí lo separó. Nuestro código tradicional, y perdón que toque tanto lo del código tradicional, pero nuestro código tradicional era juicios ordinarios y juicios sumarios. El ordinario, 266 del Código de Procedimientos Civiles, que así estábamos acostumbrados a ubicarlo, y el famoso 618, que eran los juicios sumarios. Entonces dividimos, pero en los juicios sumarios, en el capítulo del artículo 618, decía, cuando tenga que ver acciones de
interdictos, alimentos, custodias, convivencias, arrendamientos, contratos, será sumario. Entonces te revolvía acciones civiles con acciones familiares y era para nosotros no era confuso. Pero para el propio litigante en algún momento o alguna persona del público en general que quisiera revisar su asunto, pues claro que no iba a ser generaba conflicto. Entonces, claro, el tener nosotros un solo código nacional donde la misma legislación sea para Tijuana, bueno, para Baja California, que para Chiapas o para Jalisco va a ser fabuloso, porque entonces todos vamos a hablar en el mismo canal. Claro. Porque había acciones que para nosotros eran sumarias y para Chihuahua eran ordinarias. Me sorprendió, la semana, hace 15 días que estuve por Chihuahua, en su Código de Procedimientos Civiles, las sucesiones son civiles. No están en el Código de Procedimientos Familiares. Ellos tienen dos códigos, tienen un Código de Procedimientos Civiles y un Código de Procedimientos Familiares. Bueno, ya van a tener uno solo, ¿no? Pero las sucesiones eran civiles. Y decías, pero son familiares, pero es que es patrimonio. Entonces era así. Entonces, para los de Jalisco, pues... Como, claro, cada estado, pues de acuerdo a su contexto, sí, ¿cómo no? Entonces, tener ya un solo código nos facilita. Entonces, libro 4 son 100% acciones familiares. Ahorita toco algunos tópicos de familiar. Libro 5, sucesiones, que son juicios universales. Solamente el libro 5 son sucesiones. Libro 6, acciones colectivas, es una figura que nosotros no contemplábamos, es una figura... ¿A qué se refiere? Acciones colectivas, cuando nosotros tenemos una acción en contra de algo, no sé, se daba mucho en materia federal, de hecho es federal, la competencia va a ser federal, nosotros vamos a conocer de esa materia por competencia concurrente nada más, pero la acción sigue siendo federal. Bien. Son acciones quizás contra COFEPRIS, contra COFETEL, contra Profeco, ese tipo de acciones donde nos unamos, bueno, la ley anterior, bueno, el código nos marcaba unas condiciones mayores, ahora 15 personas, 30 personas nos unimos y hacemos una acción colectiva en contra de una acción quizás del Estado o de un particular, pero que pudiese afectar. Pero son acciones 100% colectivas. Voy a poner un ejemplo. Cuando se dio la situación de si el agua estaba saliendo sucia, no estaba sucia, porque estaba café, no estaba café, pues pudimos haber hecho una acción colectiva, no individual. Pudimos unirnos y hacer una sola acción contra esa situación que se estaba presentando. Esa es una acción colectiva, ¿no? El movimiento de sí a la bici, sí al cuidado del medio ambiente, esas son acciones colectivas como tal. El libro 7 son recursos, entonces también viene para cambiarnos los medios de impugnación, porque nosotros en nuestro sistema tradicional teníamos apelación, revocación y queja. Seguimos teniendo apelación, no hay ningún problema, tenemos apelación en ambos efectos, en efecto devolutivo solamente. Tenemos una figura nueva que es muy de mercantil, pero que es la apelación de tramitación inmediata, que no la teníamos en materia civil y familiar, pero ya no tenemos revocación. El recurso de revocación desaparece por completo y ahora tenemos un recurso que se llama reposición y un recurso que se llama queja. Nuestra queja era procesal, ahora ya no, es jurisdiccional. Entonces, cualquier persona que impugne un auto, quien va a resolver automáticamente todo es el Supremo Tribunal. Aún las pruebas que nos hayan desahogado en primera instancia, la sala las tendrá que reponer y desahogar allá. Y la audiencia es 100% oral. Entonces esto afecta también acá directamente al Supremo Tribunal. Claro. Y las audiencias son 100% orales y las pruebas que nos hayan desahogado allá se van a perfeccionar en el Supremo Tribunal. Entonces las omisiones de primera instancia van a ser perfeccionadas por la segunda instancia, pero con una sobrecarga de trabajo. Porque no solo es la apelación, sino que haya que desahogar pruebas que no desahogamos inicialmente. Y luego tenemos el libro 8, que son el justicia digital, 100%, ¿no? Todo lo que tenga que ser en línea, cómo hacerlo. Vaya, yo digo de broma, pero el artículo 2, donde nos habla de qué se entiende por, me habla de metaverso, ¿no? Y cuando yo escucho la palabra metaverso, pienso que soy en Spider-Man. O sea, así como que por supuesto. Palabras que no estábamos acostumbrados, bloque de datos, entonces te genera situaciones de cómo lo entiendo, ¿qué es eso, no? Lo que implica en capacitación y actualización también para los juzgadores, para todo el sistema de justicia, esto es revolucionario. Y además, cuando lleguemos a la implementación del código ya habrá otras cosas, ¿no? Vamos a estar superados, Nunca acabamos. Claro, esto es inacabable. Entonces, es muy vanguardista. Bueno, el libro 9 nos habla de ejecución de sentencias y en vía de apremio y cómo se van a ejecutar las sentencias. El paradigma cambia totalmente. Las sentencias en el sistema tradicional, nosotros dictamos una sentencia, queda firme, damos 5 días para que se cumpla voluntariamente y si no ejecutamos. Ahora no, es un código demasiado garantista, muy garantista, muy apegado a derechos humanos, porque es la tendencia como tal. Entonces ahora dictamos una sentencia, causa estado, y en vez de dar 5 días para que se cumpla voluntariamente, invitamos a las partes a una audiencia oral, donde el juez invita a las partes a que cumplan con la ejecución de la sentencia, haciéndoles saber las consecuencias de no cumplir. Al fin de cuentas se va a ejecutar, pero te doy la oportunidad de que valores cuál es el alcance de no cumplir o de sí cumplir.
Entonces es demasiado garantista. Podríamos pensar que está a favor obviamente de los demandados. No, está a favor de las personas. ¿Considera que va a ser más ejecutivo, más rápido, más Presumiblemente dinámico? sí, se presume que deba ser mucho más rápido, porque, bueno, también regreso al libro 3 y 4, que básicamente son, y sucesiones, ¿no? Pero que básicamente donde vienen las acciones, sí se presume que va a ser mucho más rápido. Los tiempos cambian, también. Terminó el libro 10, el libro 10 son como, colaboración internacional, todo lo que tenga que ver con ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, sentencias dictadas en México, pero en el extranjero, y apoyos, que son los famosos exhortos internacionales, recuperaciones de niños, alertas Amber, o sea, toda esa cooperación internacional, obviamente que antes la teníamos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares solamente como cartas rogatorias, ya está en este código. Y ahora acá. ¿Qué tiene de ¿Desaparece la carta rogatoria? Sigue apareciendo la carta rogatoria, pero ya no es el proceso como era, sino que tenemos que hacerlo basándonos en nuestro Código de Procedimientos Civiles, legalizar las firmas, hubo una situación que cambió respecto a la apostilla, y luego mandarlo a Ciudad de México, apoyándonos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, para mandar la carta rogatoria a Relaciones Exteriores. Ya no, ya el código nos dice cómo, entonces ya no tenemos que usar ley supletoria porque ya hay un solo código. De manera ejecutiva. Más ejecutiva. Sí, y otro de los puntos importantes que maneja este código es que todo sea por medio de plataformas. Esto es, todas las dependencias tienen que tener un correo oficial donde tengamos comunicación. Y que ya Jalisco, gracias a la... ahora sí a la osadía del presidente, pues realmente hemos avanzado bastante en eso, ¿no? En materia penal todas las apelaciones son digitales. Así es. Ahora, ¿son 10 libros? 10 libros. 10 libros. Entonces, ¿qué van a hacer con este correo electrónico? Porque comentábamos que era un solo correo. Tenemos que crear más correos electrónicos, porque ahora hasta los particulares, que es otro de los puntos importantes. Yo como usuario, como justiciable, voy a tener que tener quizás mi correo oficial, mi correo laboral y mi correo personal. Porque como todo lo voy a hacer por medio de una plataforma, al momento de que yo presente la demanda, bueno, me regreso. Ahora sí, voy a hablar al próximo de los libros. Los libros, primero me hablan de cómo funciona, cuáles son los principios. Todo este sistema, todo este cambio de oralidad como tal, del sistema adversarial penal, nace con 5 principios básicos, que es publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y concentración. Esos eran los 5 principios básicos. Este código, el artículo 7, nos habla de 15 principios básicos. Entonces, el abogado ya no solamente tiene que aprender 7 principios o 5, no, tiene que conocer, y también la autoridad, que hay 15 principios básicos. ¿Cuáles son los más relevantes? Bueno, la colaboración, juzgar con perspectiva de género, ya viene es como principio básico, y el interés superior de la niñez. Sí o sí, no es que si quieres, es un principio básico de este código, por eso yo hablaba que era un código demasiado humanista, demasiado garantista como tal, pero ya me establece eso. Ahora resulta que nosotros cuando presentemos la demanda, desde el escrito inicial de demanda, que sigue siendo, es un híbrido, sigue siendo por escrito. Yo voy a presentar mi demanda por escrito, se va a emitir por escrito, se va a emplazar por escrito, se va a contestar la demanda por escrito. Si en esa contestación de demanda hay una reconvención, se va a emplazar, pero aquí ya es el atractivo. Como yo ya tengo el correo de Janet, que ella es la actora en el juicio, pero yo soy el actor reconvencional, yo ya tengo su correo, entonces la puedo emplazar por correo. Porque ya no necesito ir a hacerle la notificación de manera personal. Y es totalmente válido. Es totalmente válido, porque desde el momento de la presentación de la demanda, ella me dio su correo y me autorizó recibir notificaciones vía plataforma. Y otro de los detalles que tiene es que este código, la única notificación que se va a hacer personal es el emplazamiento. Todas las demás notificaciones van a ser por plataforma o en audiencia. Entonces, no vienes a la audiencia, no te enteraste, pero el juez en la audiencia notificó o lo dijo en la audiencia. Oye, no me enteré, no soy notificado. La audiencia era pública, era tu audiencia, y las audiencias se abren, vayan o no las partes. El juez llega, abre la audiencia, no hay partes, él desahoga su audiencia. Si la desahoga y solamente eran pruebas documentales, pues obviamente se desahogan por su propia naturaleza. Pero si hubiese alguna declaración de parte voluntaria o contraria, porque desaparece la confesional, ya no hay confesional como tal, entonces ahora tenemos declaración de parte voluntaria y contraria. Si no están las partes para llevar a cabo la absolución la da por desierta, testigos los da por desiertos, y solamente desahoga las pruebas que estén perfeccionadas, que se perfeccionaron en la audiencia preliminar. Que le apostamos mucho a la tecnología, pero digo, no sé, apostándole un poco al abogado del diablo, donde no tenga internet, donde hay manera de notificar, a lo mejor por celular, oiga, se cayó el internet, no hay señal X, Y. Para poder diferir la audiencia. Sí, de hecho la idea es que no se difiera. Sí, la idea es que no se difiera. La idea es, me tienes que dar un correo electrónico y un medio de notificación que podría ser un celular.
¿Por qué razón? Bueno, yo WhatsApp. dije era un código demasiado atractivo y demasiado vanguardista. Sí. A lo mejor primer partido en Guadalajara no nos impacta, pero puede haber localidades donde no tengamos los medios, ¿no? No tengamos acceso a internet, no tengamos medios digitales para siquiera llevar a cabo una audiencia. Además de que habrá personas que a lo mejor no dominen el tema digital, ¿no? El tema de las... La firma electrónica, que son un punto interesante. La firma electrónica, bueno, todo mundo deberíamos tener una firma electrónica. Regularmente los que estamos adultos en Hacienda tenemos la FIEL, que es la firma electrónica ante Hacienda, pero si no tenemos esa, podemos sacar la firma electrónica se está usando ahorita la plataforma federal. Es muy sencillo. Sacas una cita, subes unos documentos, vas, en una memoria te dan tu firma electrónica y ya la tienes. O la otra la puedes hacer desde tu celular. Hay un tutorial donde te metes a la página del Consejo de la Judicatura, te dice cómo hacerlo. ¿Qué te va a pedir? Tus biométricos. Una fotografía para tomar tus datos faciales y tus huellas. Y con eso automáticamente tienes una firma electrónica. Que los documentos se deben firmar con firma electrónica, pero ahí entramos en un problema de legitimación, porque Janet es mi abogada y ella firma la demanda, pero no es la voluntad de Janet, es mi voluntad. Entonces, si yo no firmo de manera digital y firmo de manera autógrafa y hago el juicio en línea, pues yo demandado no tengo la certeza que efectivamente la firma que aparece en el documento es de Janet y que sea la voluntad de Janet, porque quien firma electrónicamente es el abogado. Entonces, tendremos que tener, aún los justiciables, una firma electrónica. No lo dice el código como tal. El código nos habla todavía de figuras jurídicas que para algunos estados no existen o ya mutaron. En el caso de Jalisco, nosotros no tenemos ministerios públicos adscritos a los juzgados civiles y familiares. Sí los tuvimos en su momento, pero luego nace la Procuraduría Social y le dan esa figura de agente social adscrito a un juzgado familiar o civil, que era la figura del Ministerio Público, pero el código sigue hablando del Ministerio Público Federal. ¿Qué tal? Ay, no. Sí, entonces, ¿por qué razón? Porque es un código nacional. Entonces, no podría ser ad hoc para Jalisco. Es un código, y todo lo que el código habla es federal. O sea, habla de Suprema Corte, habla de Consejo de la Judicatura, habla de colegiados. Entonces, nosotros tenemos que hacer el símil. Bueno, Suprema Corte, Supremo Tribunal. Habla de magistrados, pues obviamente las salas del Supremo Tribunal. Habla de Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura local. Cuando habla de jueces de distrito, pues refiere a juzgados de primera instancia. Entonces, tenemos que ir adecuándolo a nuestra entidad como tal. ¿Qué figuras interesantes tenemos? Bueno, nosotros tenemos el libro 2, nos habla de competencia, ¿no? Del establecer la competencia objetiva, subjetiva. Tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? El poder establecer que ahora la justicia va a ser digital. Es un poco más fácil. Creo que ya lo hemos platicado en una ocasión usted y yo. Sí, cómo no. En el juzgado quinto familiar, bueno, nosotros implementamos los divorcios en plataforma. ¿Cómo no? Y fue, ahora sí que con tema de la pandemia vino una serie de situaciones que aprovecharon y ahora sí que se agilizaron muchísimos trámites, ¿no? Exactamente. Y entonces, porque el justiciable no tiene por qué pagar muchas veces las deficiencias nuestras, entonces tenemos que buscar cómo optimizar los recursos y cómo sí, exactamente. Ese es el punto, cómo sí. Entonces, el libro 2 nos habla de esa competencia, de que somos competentes, las formalidades, y nos establece obviamente esas reglas sigue siendo por escrito. Él nos establece los requisitos de la demanda, es un poco más explícito en cuáles son los requisitos de la demanda, porque ahora, como ya hice una separación de libros, entonces el libro 2 me dice, los requisitos de la demanda son 235, que para nosotros, por eso el prontuario es 267, entonces es un comparativo, y me dice cuáles son los requisitos de la demanda, pero ahora me dice cuáles son los requisitos de la contestación de la demanda, que antes no me lo explicaba, me decía, la contestación será los mismos términos que la contestación, que la demanda. Ahora no, ahora ya. Los requisitos de la demanda son estos y los requisitos de la contestación son estos. Entonces, me habla de esa figura. ¿Qué varió? En nuestro sistema tradicional, nosotros una demanda de un civil ordinario, para contestar la demanda son 8 días. Y 8 días regla general. Y en un sumario 5 días. Como ya no hay sumarios, pues obviamente ya no tocamos el punto de los 5 días, pero en materia civil son 15 días para contestar la demanda, pero en materia familiar son 9 días. Entonces sí varió. Los requisitos de la demanda en materia civil, bajo las reglas del libro 3, son totalmente distintas al libro 4, que es materia familiar. En materia familiar, como no sabemos cómo se va a implementar, porque estamos hablando de un código que no se ha implementado como tal, debo aclarar que es un código vigente. Es un código que está vigente desde el día 8 de junio de 2023, que si bien no es aplicable en Jalisco para ciertos aspectos, pero está vigente, es un código vigente como tal. ¿Cuándo entra en vigencia este Oficialmente código? Entró el día 8 de junio. Pero ¿cuándo es aplicable para Jalisco? Aplicable para Jalisco, más bien, la pregunta es... Se debe hacer una declaratoria de incorporación. Entonces, una vez que el Poder Judicial le informe al Congreso que ya estamos preparados para la incorporación, inmediatamente se hace la declaratoria de incorporación.
se publica en el Diario Oficial y automáticamente Jalisco ya entró al nuevo Código Nacional, que es uno de los proyectos que trae el presidente de implementarlo ya. Uno de los estados que ya se aplicó como tal, bueno, es Ciudad de México. Ciudad de México ya se incorporó, su primer acto de aplicación es en diciembre de 2025 y ellos inician con arrendamiento inmobiliario e hipotecario. Ya. Y así, como es progresivo, va a ser por partes, porque no puede entrar de golpe. Es materialmente imposible que sea como en penal, que entró de facto. No, tiene que ser progresivo y obviamente por etapas. Bueno, hay estados que lo quieran hacer, tienen todo el derecho del mundo. Eso sí, si en 1 de abril de 2027 este código no se ha implementado en ningún estado de la República Mexicana, automáticamente entra, con o sin declaratoria. Oye, no hay vuelta atrás. Yo siempre, ya sabe que mi corazón está con los peritos. Y me gustaría preguntar en este caso con los auxiliares de administración de justicia, ¿qué va a pasar? Ok. Eso viene en el libro 2. Ajá. O sea, sí, pues tenemos que ubicar ya. Vamos bien, estamos en el libro 2, nada más apenas no llegaba ya. Sí. Ok, en la etapa de pruebas, nosotros, ¿qué viene a romper paradigmas? Bueno, las pruebas se van a ofertar como hasta ahorita, en el escrito inicial de demanda, en el escrito de contestación de demanda, en el escrito de reconvención y el escrito de contestación de la reconvención. Va a haber pruebas que no ofertemos porque no las tenemos o no sabemos de su existencia, que son supervinientes. Esa no hay problema. ¿Qué relevante tiene? Bueno, la prueba tasada. Nosotros en nuestro sistema tradicional ya tenía un valor la prueba. Entonces la prueba tasada, ahora no, es en base al conocimiento técnica, lógica, jurídica y experiencia del juez. Entonces, como la prueba se va a percibir de manera directa, porque ahora sí, el juez va a estar presente en la audiencia, no digo que no lo estuviese antes, pero es solo el juez. Y las preguntas ya no tienen un formalismo como había. Rompemos en el caso de, yo dije ya no hay confesional, la confesional desaparece como tal para convertirse ahora en declaración de parte contraria, voluntaria y contraria. Es que ahora yo puedo subir a mi cliente al estrado. Ya. Entonces yo puedo decirle a mi cliente, ¿estás preparado? Te voy a subir al estrado. Y oferto su prueba. Entonces se lleva a cabo la prueba. ¿Qué pasa si no se desahoga? Nada, porque a fin de cuentas es mi acción. Pero si en el caso el demandado, que es la declaración de parte contraria, no comparece, se declara por perdido el derecho y se declara confeso. Claro. Pero yo puedo subir a mi cliente al estrado. Ya, nuestro código tradicional establecía 40 preguntas. Ahora ya no hay límite de preguntas. Las preguntas son las que quieras hacer y sin el formalismo de diga ser cierto como lo es. Es una pregunta directa, puede ser abierta o cerrada. ¿Es verdad que usted compró ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Sí, cerrada. ¿Es verdad que ese código contiene información relevante para la aplicación del código? Sí, ya está. ¿Cuál era mi objetivo? Probar que compró y que conoce el contenido. Ese era. Entonces, ya le voy a preguntar, diga si es cierto cómo lo es que el contenido del artículo dice. No, directo. Es una declaración de parte. Usted está hablando de un hecho y puede ser abierta y puede explayarse todo lo que quiera en una sola pregunta. Y quizás en esa pregunta, en esa respuesta, me contesta las que yo pensaba hacer, porque ya no hay un pliego, sino son de manera directa. ¿Qué desventajas tiene un contrainterrogatorio? Entonces, una vez que usted termine, pasa el uso de la voz a su parte contraria y pueden interrogar a su cliente. Ese puede ser una desventaja si no sabemos jugar con la declaración de parte propia y contraria, puede ser perjudicial para el asunto, porque a lo mejor llevamos probado casi todo, pero cuando subimos al cliente, a lo mejor la pregunta le van a decir, ¿es verdad que usted acordó con su contraparte hacer un compás de espera hasta el 2030 para cobrar? Sí, ok, toda su acción. Híjole. Entonces me puede llevar, como ya no hay formalismo, puede ser contraproducente si no lo sé manejar. Claro. Entonces tenemos que aprender, por eso me refiero yo de romper paradigmas y aprender cosas que no estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? El dicho de los testigos de diga, el testigo sí sabe y le consta, también desaparece esa muletilla de ¿por qué sé y por qué me consta? Claro. ¿Usted estuvo presente cuando Janet compró el código? Sí. ¿En dónde lo compró? Me lo trajeron aquí. Me lo trajeron aquí, un sujeto viene y los vende. Ok, perfecto. ¿Sabe cuánto pagó por él? Sí. Ok. Entonces estoy reafirmando lo que ya probé con mi declaración de parte propia o contraria. ¿Qué pasa con los peritos? Aquí entramos en un punto interesante. Sigue siendo la misma hipótesis de, hay una lista, bueno, hay auxiliares, se llaman auxiliares de la Administración de Justicia. Sí. E igual la ley orgánica, al menos mientras no cambie, que esa es una de las etapas que creo que vamos desfasados. Este código nació en junio de 2023, estamos en septiembre de 2024 y no se han modificado la normatividad interna, que eso es un problema. Y lo platicamos cuando apoyo salvaguardias jurídicas, ¿se recuerda? Sí, donde nuestro código sigue hablando de interdicción claro. Y este código habla de apoyo salvaguardia jurídica. Entonces tenemos un conflicto. Mi código sustantivo me dice una cosa y mi adjetivo o futuro adjetivo me dice otra cosa. Entonces hay que armonizar las leyes a este nuevo código. Todas las leyes se tienen que armonizar, porque me brinqué 2 puntos que ahorita los quiero tocar con usted.
que ay, me da pena porque creo que ya vamos sobre el tiempo, pero esto nos tiene que dar para mucho más. Bueno, termino con los peritos, Janet, Sí. nada más para cerrar eso. Ok, en materia familiar, bueno, en materia pericial, las partes siguen nombrando sus peritos sin ningún problema. Cada quien va a nombrar su perito de parte. Sí. El juez tiene la facultad de nombrar un perito tercero, que es de la lista de auxiliares de administración de justicia. Aquí hay que tener cuidado. Si un perito no hay peritos de los que yo necesito en la lista, puedo nombrar de cualquier otro, siempre y cuando justifique que no lo hay y que las habilidades están debidamente acreditadas, ¿no? Siempre hay que acreditar que tengo arte, ciencia o técnica y oficio para hacerlo. Si no lo tengo, pues obviamente no lo puedo probar y no lo puedo nombrar. En materia civil es la misma regla como está establecida hasta ahora, pero en materia familiar no. Los peritos o los auxiliares de la Administración de Justicia nombrados por los jueces los paga el Consejo de la Judicatura. Entonces aquí viene un gran cambio y obviamente tendremos que pues, actualizarlos en estos temas. Esa va a ser nuestra obligación en diciembre en el curso, decirles esto. Sí. Excepto cuando sea evaluación de bienes inmuebles en respecto, aunque sea materia familiar, eso sí, lo pagan las partes. Bien. Por el proceso de liquidación, porque hay dinero de por medio. Claro. Pero en todos los demás casos, el consejo. ¿De dónde va a sacar el consejo? Doctor. Bueno, es un código que nace muy ambicioso, pero no hay recursos. Doctor, yo lo invitaría a que nos vuelva a platicar ahora sí que nos iremos libro por libro, a lo mejor tendremos que hacer 10 sesiones en todo el curso aquí, pero súper necesario. Sí, y pues de antemano agradecerle la atención de que haya podido estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues de parte del magistrado Daniel Espinosa Licón, yo sé que lo tiene en una muy alta estima y siempre con el reconocimiento de uno de nuestros mejores expositores. No, muchísimas gracias, Janet. Al contrario, gracias y espero haya servido de algo estos minutos que dedicamos a esto y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a todos ustedes y gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.